Mi hijo llevó a una mujer de 45 años como su pareja al baile de graduación. Cuando ella me vio, dijo, «¿Tienes 5 minutos para decirle la verdad o lo haré yo?» Bajó del carro con un vestido negro y labial rojo, y entendí, en un solo respiro, que toda mi vida acababa de cambiar bajo mis pies sin hacer ningún ruido. Había estado parada en el porche con la cámara del teléfono lista, de la forma en que lo hacen las madres, de la forma en que uno se para ahí como si estuviera documentando un momento que ya sabe que va a necesitar después, por razones que todavía no puede nombrar. La vecina de enfrente estaba haciendo algo con su buzón. Kevin, de la cuadra de abajo, tenía el carro encendido junto a la banqueta. Todo era ordinario. Había estado esperando a una chica tímida en un vestido pastel. En cambio, Vanessa tenía 45 años y sabía exactamente lo que hacía cuando me miró directamente a los ojos y dijo, «Tienes 5 minutos para decirle la verdad, o lo haré yo». Mi dedo seguía sobre el botón de la cámara. No bajé el teléfono. No me moví. Creo que, por medio segundo, tomé la foto, porque eso era lo que hacía mi cuerpo antes de que mi cerebro lo alcanzara y le dijera que el mundo había cambiado. «¡Mamá!», gritó Austin desde atrás de mí, con la puerta mosquitera sostenida abierta con el hombro. Ella es mi pareja. Mi sonrisa no se movió. Había sido viuda durante 9 años. 11 meses y 3 semanas. Sé ese número porque lo he contado. Las viudas hacemos eso. Contamos los días como si nos los debieran, como si alguien fuera a entregarnos eventualmente un recibo. También había pasado 9 años construyendo una vida que mantenía fuera a ciertas personas. Vanessa estaba en el primer lugar de esa lista. Mi esposo Marcus murió un martes de octubre, de un aneurisma cerebral, sin advertencia, sin últimas palabras. Se fue a trabajar y para el mediodía ya no estaba. Y yo tenía 32 años, sentada en una sala de espera de hospital, viendo la boca de un doctor moverse sin escuchar nada de lo que decía. Lo que siguió fue duelo en todas sus formas más feas. Las noches sin dormir, las cuentas, las cazuelas de los vecinos, el desfile interminable de gente diciendo que era tan buen hombre en ese tono específico que significa que ya se les acabó cualquier cosa real que ofrecer. Y luego estaba el patrimonio. El padre de Marcus había muerto 18 meses antes que él. Una coincidencia tan brutal que se sentía casi diseñada. La herencia era modesta para algunos estándares. Una casa en Tulsa, un pago de seguro de vida, un pequeño portafolio de bonos municipales y una motocicleta Triumph Bonneville de 1968, que Marcus llevaba 3 años restaurando en el garaje. También había 2 medios hermanos del primer matrimonio de su padre. Uno de ellos era Vanessa. Había crecido casi por completo separada de Marcus. Madres diferentes, ciudades diferentes, vidas diferentes. Pero apareció en el funeral del padre de él, y apareció en los procedimientos del patrimonio, y se sentó frente a mí y mi abogada en una mesa de conferencias con la energía particular de alguien que ha decidido que el duelo es una moneda que piensa gastar. Me llamó ladrona, frente a todos. Dijo que yo había manipulado a Marcus para que estructurara su patrimonio específicamente para excluirla, que había envenenado su relación con su padre, que la motocicleta sola debió haber sido para ella, porque se la habían prometido verbalmente, y la sangre significaba algo, y yo no era sangre. Los procedimientos se extendieron durante 4 meses. 4 meses de cartas certificadas y solicitudes de descubrimiento, y una declaración que duró 7 horas, durante la cual me preguntaron, repetidamente y en configuraciones ligeramente distintas, si alguna vez había desalentado a Marcus de mantener una relación con sus medios hermanos. Respondí de la misma forma cada vez, porque la respuesta era verdadera. No había desalentado nada. Marcus y Vanessa ya estaban distanciados antes de que nos conociéramos. Yo no había creado esa distancia, la había heredado. Su abogado era un hombre llamado Gregory Foss, que se había graduado de una escuela de leyes de la que nunca había escuchado y que usó la frase desheredamiento de facto 11 veces en 1 hora. Las conté. Era el tipo de abogado que confunde el volumen con la sustancia, que habla rápido y observa para ver si te inmutas. Para entonces yo ya había aprendido a no inmutarme. El duelo te enseña eso, sino otra cosa. Mi abogada era Sandra Klein, 22 años en litigios de patrimonio, que se sentó a través de las presentaciones de Gregory Foss con una expresión que llegué a pensar como paciencia profesional. La quietud particular de alguien que ha escuchado este argumento antes, lo ha derrotado antes, y simplemente está esperando la oportunidad de hacerlo de nuevo. Ella había manejado el patrimonio de un funcionario menor de condado, cuya familia había sido tan numerosa y combativa que una estación de noticias local había hecho una serie de 3 partes. Esto no era eso. También me dijo, en un momento, en voz baja, tomando café en su sala de conferencias mientras esperábamos que el equipo de Foss produjera unos documentos que habían prometido 3 semanas antes. Lo único que juega en tu contra es que eres empática. A veces los jurados y los mediadores quieren encontrar una forma de darle algo al desvalido con quien simpatizan, aunque el desvalido no tenga un caso. Hizo una pausa. Pero no estamos frente a un jurado. Estamos frente a un examinador de patrimonios que lleva 31 años haciendo esto y que tiene aproximadamente 0 paciencia para reclamos de promesas verbales sin documentación. Tenía razón. Ganamos. El patrimonio se resolvió a mi favor. Los deseos documentados de Marcus eran claros. El testamento era sólido. Y la promesa verbal de la motocicleta no pudo sustentarse. Vanessa dejó la mesa de conferencias sin darle la mano a nadie. Le mandó a Austin una tarjeta
tarjeta de cumpleaños el junio siguiente. La saqué del buzón antes de que él llegara de la escuela. Me dije que era protección. Tenía 8 años. No necesitaba saber sobre una mujer que había intentado quitarle su futuro. No necesitaba el duelo complicado de una fractura familiar que no tenía nada que ver con él. Tomé cada tarjeta después de esa. No sé exactamente cuántas. Más de unas cuantas. Me dije que se lo diría cuando fuera mayor. Nunca lo hice. Lo que pasa con una mentira que mantienes durante 9 años es que deja de sentirse como una mentira. Se convierte en arquitectura. Te mueves a través de ella sin pensar. De la forma en que te mueves por los cuartos de una casa en la que has vivido lo suficiente. Ya no ves las paredes. Simplemente existes dentro de ellas. Austin creció sabiendo que tenía los ojos de su padre, la paciencia de su padre y la habilidad de su padre de tomar cualquier objeto roto y empeorarlo antes de arreglarlo. Reconstruyó 3 computadoras diferentes con partes recuperadas antes de cumplir 15 años. Desarmó la Triumph en su segundo año de secundaria y pasó 8 meses volviéndola a armar, consultando tutoriales de YouTube y una copia con las esquinas dobladas de un manual de servicio de Triumph que encontré en una venta de garaje y envolví para Navidad. Estaba en el garaje, trabajando en esa motocicleta, cuando encontró las cartas. Yo no sabía sobre las cartas cuando las encontró. No me dijo que las había encontrado. Simplemente, y ahora entiendo qué tan deliberado fue esto, siguió trabajando. Siguió hablándome en la cena. Siguió haciendo su tarea y preparando sus almuerzos y viviendo dentro de nuestra vida mientras, silenciosa y pacientemente, y con el tipo de minuciosidad que debió haberme dicho algo, construía una investigación paralela. Me dijo después que le tomó 3 días decidir qué hacer después de encontrarlas. Se sentó con las cartas en su cuarto, leyó cada una 2 veces, y luego hizo lo que hace la gente metódica cuando tiene información nueva. Trazó un mapa de lo que ya sabía. Volvió al diario, que había guardado en su cuarto desde noviembre, en un lugar donde estaba seguro de que yo nunca revisaría, detrás del fondo falso de una vieja caja de pesca, y cruzó nombres. Vanessa. Aparecía 17 veces en 2 años del diario de Marcus, la mayoría con cariño, una vez con algo que se leía como tristeza. Debí haberme esforzado más. El patrimonio la convirtió en alguien que no reconozco, pero fue alguien a quien amé alguna vez. Debí haberme esforzado más. Austin había leído esa entrada 11 meses antes de la noche del baile. No la había olvidado. Estaba en el garaje, trabajando en esa motocicleta, cuando encontró las cartas. Las cartas estaban en el compartimento de la alforja, una pequeña bolsa de cuero remachada al lado izquierdo del chasis, agrietada en las costuras por la edad y el desuso. Yo misma las había puesto ahí, 3 meses después de que Marcus muriera. Eran 4 cartas que Marcus le había escrito a Vanessa a lo largo de los años, no porque tuvieran una relación cercana, sino porque su padre, en su último año, había empezado a insistir en una reconciliación. Marcus era, por naturaleza, alguien que lo intentaba. Escribió cartas largas y cuidadosas sobre lo que recordaba de los pocos veranos que habían pasado en casa de su padre, sobre un recuerdo específico de ella, saltando del techo de un cobertizo, sobre querer que ella supiera que, pasara lo que pasara con el patrimonio, él la consideraba familia. Nunca las envió. Las encontré en el cajón de su escritorio después del funeral. No pude tirarlas. No pude volver a leerlas. Las metí dentro de la motocicleta porque la motocicleta era lo último que Marcus había tocado cada día, y las cartas eran sus últimas palabras a alguien a quien nunca había llegado a decírselas. Y eso se sintió correcto, de la forma en que a veces se siente correcta la lógica del duelo. Con el tiempo se me olvidó que estaban ahí. Austin no olvidó nada. Le escribió a Vanessa en febrero a través de una vieja cuenta de redes sociales que ella nunca había desactivado, un perfil de Facebook de 2011 que todavía la tenía registrada en su dirección de Tulsa. Le tomó 3 días encontrarla. Lo sé porque después me mostró el historial de búsqueda, guiándome a través de cada paso de la forma en que lo hace una persona cuando quiere que entiendas hasta dónde tuvo que llegar para descubrir la verdad. Tomaron café 4 veces. Ella manejó hasta acá 2 veces. Él manejó a Tulsa una vez durante las vacaciones de primavera, diciéndome que se quedaría con su amigo Marcus. Una coincidencia de nombres que ahora me resulta casi insoportable. La 4ª reunión fue en casa de la madre de Vanessa en Tulsa, donde ella le dio una fotografía. Marcus y Vanessa en casa de su padre el verano en que Marcus tenía 16 años y ella 12. Marcus se está riendo de algo fuera de cámara. Vanessa lo mira de la forma en que los hermanos menores miran a los mayores cuando creen que nadie los observa. Al reverso de la fotografía, con la letra de Marcus, Nessa Pájaro, 12 años, cayó de pie. Austin había estado cargando esa fotografía en el bolsillo de su saco durante 3 semanas cuando llegó la noche del baile. Había estado parada en ese porche 6 minutos antes de que el carro se detuviera. Traía puesto un suéter porque el aire de abril todavía tenía algo de frío, y ya le había tomado 45 fotos a Austin antes de que siquiera bajara los escalones de la entrada, de la forma en que las madres documentan cosas que presienten que están terminando. Vanessa bajó del asiento del pasajero de un Toyota Camry plateado, el carro de Kevin, me di cuenta después. Habían reclutado a Kevin, y caminó por el sendero de enfrente con su vestido negro, y dijo lo que dijo, y mi sonrisa no se movió. Pasa, dije. Hace frío, porque los vecinos estaban mirando, porque eso es
lo que uno hace. En el segundo en que la puerta mosquitera se cerró detrás de Austin, Vanessa se acercó a mí de esa forma particular de alguien que ha ensayado esto y no tiene miedo. 5 minutos, dijo otra vez. O se lo digo yo misma. La tomé del codo, la jalé alrededor del seto hacia el jardín lateral, fuera de la vista de los vecinos. Tienes que irte, dije. Ahora mismo. No te invitaron aquí y no eres bienvenida, y lo que sea que creas que estás haciendo. Él me encontró en febrero, dijo. El jardín se inclinó. Quiero decirles que reaccioné con elegancia. No fue así. Mi mano seguía en su codo, y creo que apreté más fuerte porque ella miró hacia abajo, a mi mano, con la quietud paciente de alguien que esperaba exactamente esto. Me escribió a través de una cuenta vieja. Hemos hablado. Tiene preguntas que tú no le respondes. Él nunca me preguntó. Sí lo hizo, de hecho. No estaba subiendo la voz. Eso de alguna forma era peor. Te preguntó 2 veces el año pasado si Marcus tenía alguna familia cercana antes de la pelea por el patrimonio. Le dijiste que no. Te preguntó si la mujer que su padre mencionaba en su diario, la media hermana, alguna vez se había puesto en contacto. Le dijiste que sí lo había hecho, hace años, pero que era inestable y que ahí no había ninguna relación. Yo había dicho esas palabras, casi exactamente esas palabras. Tiene el diario, dijo. Lo ha tenido desde noviembre. Marcus llevó un diario durante los últimos 3 años de su vida. Pensé que sabía dónde estaba. No había abierto la caja del closet donde creía que se guardaba en 7 años. Ahora sé que Austin lo encontró cuando tenía 14 años. Lo leyó en silencio a lo largo de un año escolar y lo devolvió exactamente como lo encontró. Tenía 14 años. Pienso en eso a menudo. 14 años. Leyendo la letra de su padre con una linterna. Aprendiendo cosas sobre la forma de su familia que su madre había decidido que él no necesitaba saber. El ramillete, dije. Mi voz salió extraña. Toda la historia de la cita del baile. La historia, idea de él. Casi sonrió. Dijo que si veías mi carro llegar, cerrarías la puerta con seguro y llamarías a alguien. Dijo que si yo salía luciendo como una cita, estarías demasiado sorprendida para huir. Necesitaba que te quedaras congelada en ese porche el tiempo suficiente. Mi hijo de 17 años había llevado a cabo una operación en mi contra. La puerta mosquitera se abrió. Austin salió con un vaso de agua. Para él mismo me di cuenta, aunque lo sostenía como un accesorio, algo que hacer con las manos. Nos vio paradas en el jardín lateral, y no se veía sorprendido. Había estado esperando este momento Austin salió con un vaso de agua. Para él mismo me di cuenta, aunque lo sostenía como un accesorio, algo que hacer con las manos. Nos vio paradas en el jardín lateral, y no se veía sorprendido. Había estado esperando este momento exacto desde febrero. Caminó hacia mí y me dio el agua a mí en lugar de a sí mismo. Había decidido, en algún punto de la planeación, que yo la necesitaría más. Entramos, los 3. Nos sentamos en la sala. Austin en el sillón que había sido de Marcus. Vanessa en un extremo del sofá. Yo en el otro extremo. Tenía la cualidad de una mediación. Tenía la cualidad de algo que había sido arreglado. Los miré a ambos, mi hijo en su smoking rentado, la media hermana de Marcus en su vestido negro, y entendí que este arreglo específico había sido planeado en detalle. ¿Dónde se sentaría la gente? ¿En qué orden se dirían las cosas? Austin probablemente había pensado dónde estaríamos posicionadas Vanessa y yo, si habría una mesa entre nosotras, si el cuarto se sentiría lo suficientemente seguro como para que la conversación realmente pudiera suceder. Se había dado cuenta de que había estado planeando esto de la forma en que uno planea una conversación difícil con alguien a quien ama, con cuidado, con precisión, con un resultado específico en mente que no era venganza, sino algo más cercano a la reparación. Tenía 17 años. Había hecho esto a los 17 años. Austin metió la mano en su saco, el saco rentado del smoking, el saco del baile, el saco que había elegido para esa noche por razones que no tenían nada que ver con el baile, y sacó un sobre doblado. Estaba suave en los pliegues de la forma en que se pone el papel cuando alguien lo ha abierto y cerrado muchas veces, con cuidado, durante meses. Lo puso en la mesa de centro entre nosotras. Los encontré dentro del asiento de la motocicleta. Dijo, cartas que papá escribió y nunca envió. Había una foto de ella, su nombre al reverso. Así supe que tú la reconocerías. Miré la letra de Marcus en el sobre. No había visto su letra en años. No me había permitido verla específicamente, porque hay ciertas cosas que el duelo te enseña a evitar, no porque seas débil, sino porque eres humano, y una persona solo puede cargar con tanto. Escondí sus cartas, dije. Austin esperó. Cada tarjeta de cumpleaños que ella mandaba, las sacaba del buzón antes de que llegaras a casa de la escuela, cada año. No se veía enojado. Quiero ser precisa sobre esto, porque lo he pensado cada día desde entonces. No se veía enojado, se veía cansado. Un tipo muy específico de cansancio que a veces se ve en personas que han estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y finalmente han decidido soltarlo. Lo sé, mamá. Lo siento. Me dejó sentarme con eso un momento. Era bueno para eso. La pausa, el espacio, la paciencia particular que Marcus también tenía. Esa cualidad de saber cuándo quedarse quieto. Luego, mi pareja de verdad es Jamie. Nos vemos en el baile. Kevin está afuera a las 8:30. Escuché la palabra. Él. Asentí una vez, porque era lo único que podía hacer. Y porque no había nada que decir excepto, sí, claro, ya lo sé. El que trató de arreglarte la corbata. Dije. Sí, Jamie había estado en nuestra casa 6 veces desde septiembre.
Había estado en la cena de Navidad. Había pasado 4 horas una vez, en diciembre, tratando de volver a doblar el moño rentado de Austin, mientras los dos se reían de algo que no había alcanzado a escuchar bien desde la cocina. Había estado viendo esto pasar durante meses, y nunca había dicho lo que se supone que una madre debe decir, porque tenía miedo, no de eso, sino de la conversación, la exposición, la posibilidad de que nombrarlo abriera otras cosas para las que no estaba lista. Austin había decidido, pacientemente, que esta noche abriría todo eso. Nos quedamos ahí sentados, los tres, y Austin habló. Habló del diario, de las cartas, de la búsqueda del Facebook de Vanessa, del viaje a Tulsa, de la mesa de la cocina de su abuela y de la fotografía de Marcus riéndose de algo fuera de cámara. Habló de la forma en que la gente habla cuando ha ensayado algo muchas veces y finalmente ha llegado al momento en que puede decirse en voz alta. Vanessa se quedó callada la mayor parte del tiempo. Miraba el sobre en la mesa de centro con la expresión de alguien que ha estado esperando algo durante mucho tiempo. Les conté sobre la mesa de conferencias, sobre Gregory Foss y el desheredamiento de facto, sobre la quietud de Sandra Klein y la motocicleta disputada y las tarjetas de cumpleaños que había sacado del buzón año tras año, diciéndome cada vez que eventualmente lo explicaría, que lo estaba protegiendo, que el duelo hace que la gente haga cosas que parecen decisiones pero que en realidad son solo miedo. Vanessa escuchó, no interrumpió. Había estado, resultó, en terapia durante 6 años, algo que yo no sabía, y algo que se notaba en la cualidad particular de su silencio, la forma en que claramente había sido entrenada para recibir cosas difíciles sin defenderse de inmediato. En algún momento, no recuerdo exactamente cuándo, me miró y dijo, me decía Nessa Pájaro, desde que tenía 4 años. Salté del techo del cobertizo con una sábana. Él me atrapó, se rompió la muñeca y luego le dijo a nuestra madre que me había caído del manzano para que no me metiera en problemas. Se detuvo, miró a Austin y luego de vuelta a mí. Extraño a mi hermano. Casi dije algo. Me detuve, porque lo que estaba a punto de decir era yo también, y no estaba segura de tener el derecho de decirlo en la misma frase que ella, en ese momento particular, después de todo. Pero lo pensé, yo también. Las luces de Kevin aparecieron a las 8:30 exactas. Las vi pasar por la pared de la sala. Austin se levantó, se acomodó el saco, el rentado, el del baile. Tomó la caja del ramillete de la mesa de centro, un ramillete blanco de muñeca que me había dicho que era para su pareja, y lo deslizó en su bolsillo, para Jamie, en el baile. Me besó la frente. Lo hizo sin ceremonia, de la forma en que hace la mayoría de las cosas, de la forma en que Marcus hacía las cosas, como si el cariño fuera simplemente lo que uno hace, no algo que hay que anunciar. Salió por la puerta. Vanessa y yo nos sentamos en el porche mientras el carro se alejaba. El vecindario se quedó en silencio de esa forma específica en que lo hace después de algo significativo, como si el aire mismo necesitara un momento. El cielo se ponía morado en los bordes, ese color particular de atardecer que en abril siempre parece estar terminando y empezando al mismo tiempo. Me contó sobre las cartas de Marcus, que había leído cada una 3 veces, que la última mencionaba la Triumph, y cómo casi había terminado con la culata derecha. Me contó de su hija, que tenía 11 años, y que aparentemente tenía la habilidad de Marcus para arreglar cosas rotas. Le conté sobre el diario en el closet, sobre la caja que no había abierto en 7 años. No éramos amigas, no éramos todavía nada con un nombre, pero estábamos sentadas en el mismo silencio, lo cual se sentía, después de 9 años, 11 meses y 3 semanas, como más que nada. Cuando estuvo completamente oscuro, ella se levantó. Debería manejar de regreso, dijo. La acompañé a su carro, no el de Kevin, me di cuenta. Vanessa había manejado ella misma, un carro rentado. Había venido de más lejos de lo que pensaba. Es un buen chico, dijo. Lo es. Dije. Asintió una vez y se subió al carro, y observé las luces retroceder por la entrada. Me quedé parada en el porche sola un rato. Entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. La pantalla se iluminó en la oscuridad. Ese frío azul particular de un mensaje que no esperabas. Lo leí una vez y luego lo volví a leer, porque la primera vez pensé que lo había leído mal. No confíes en ella. Sé lo que en realidad hay en ese sobre. Llámame antes de que ella lo vea. Levanté la vista. El carro rentado de Vanessa ya no estaba. Volví a mirar el teléfono. Número desconocido. Sin contacto, sin código de área que reconociera. Enviado a las 8:37 p.m., 7 minutos después de que el carro de Austin se alejara. 7 minutos después de que Vanessa habría estado caminando hacia su propio carro, fuera de mi vista. Mis manos estaban muy quietas. Cuando has pasado 9 años teniendo miedo, no dramáticamente, no ruidosamente, sino de la forma específicamente silenciosa de una mujer que ha sobrevivido algo grande y luego organizó su vida alrededor de evitar que volviera a pasar, aprendes a leer la quietud como una
señal. A veces la quietud significa que se acabó. A veces significa que estás parada en el inicio de algo. Pensé en el sobre, suave en los pliegues. Austin lo había leído 100 veces, tal vez más. Yo había mirado la letra de Marcus en el exterior y me había detenido ahí. No lo había abierto. No lo había abierto esa noche. Vanessa no lo había abierto esa noche. Todos, por razones diferentes, lo habíamos dejado doblado sobre la mesa entre nosotros. Me di la vuelta y entré de nuevo. El sobre seguía en la mesa de centro. Me senté frente a él de la forma en que uno se sienta frente a algo que ha estado evitando durante mucho tiempo. Le di vueltas entre las manos. La letra de Marcus en el frente, solo su nombre, Vanessa, en esa cursiva inclinada hacia la izquierda que siempre usaba, la misma cursiva del diario que Austin había leído con una linterna a los 14 años, aprendiendo la forma de la vida interior de su padre. Lo abrí. Adentro, 4 cartas, como esperaba, pero también algo más. Un sobre más pequeño, sellado, que nunca había visto, metido entre la segunda y la tercera carta, sellado con una tira de cinta que se había puesto amarilla con el tiempo. En el frente, con la letra de Marcus, para quien más lo necesite cuando yo ya no esté. Mis manos estaban quietas. Llamé a Vanessa a las 9:14 p.m. Ella acababa de subirse a la autopista. Se orilló en el carril de emergencia y pude escuchar los carros pasando de su lado mientras le contaba lo que había encontrado. Se quedó callada un largo rato. Él lo sabía, dijo finalmente. Debió haberlo sabido. Lo escribió antes de enfermarse. Antes de todo, sí. El sobre más pequeño contenía una carta escrita a mano. 5 páginas, frente y reverso, fechada 14 meses antes de que Marcus muriera. La había escrito de la forma en que la gente escribe cartas que no espera enviar. Con honestidad, con extensión, sin la edición particular que viene de anticipar a un lector. Escribió sobre el patrimonio, sobre su preocupación de que su relación deteriorada con sus medios hermanos crearía caos legal si algo le pasaba. Escribió sobre Vanessa específicamente, que fueran cuales fueran sus desacuerdos. Ella era la hija de su padre y su hermana, y merecía saber que había sido pensada. Y escribió sobre Austin. Había sabido, de alguna forma, o sospechado, o esperado, o simplemente nombrado en voz alta lo que a veces los padres presienten antes que nadie más, que Austin sería alguien que necesitaría entender su propia historia para poder construir su propia vida. Escribió: quiero que sepa de dónde viene, no solo yo, todo, incluso las partes difíciles, especialmente las partes difíciles. El número desconocido volvió a escribir mientras todavía estaba al teléfono con Vanessa, y luego una tercera vez, y luego un nombre se reveló, lentamente, en pedazos, a lo largo de mensajes posteriores, que reconocí. Gregory Foss, el abogado de Vanessa de hace 9 años. El hombre que se había sentado frente a Sandra Klein en una mesa de conferencias y había usado desheredamiento de facto 11 veces. Todavía ejercía. Lo busqué a la mañana siguiente, después de haber dormido mal y despertado con la alerta específica de alguien cuyo cerebro ha estado corriendo su propia investigación mientras dormía. Tenía un sitio web, la misma escuela de leyes, ahora listada bajo una sección llamada Acerca de. Un puñado de reseñas de clientes que todas decían alguna versión de defensor agresivo, en un tono que parecía diseñado para ocultar cuántos de esos casos había ganado. Al parecer había pasado 9 años creyendo que había algo en el patrimonio que no había encontrado, y de alguna forma, a través de Kevin, sospeché, o a través de alguna búsqueda de Vanessa, que se cruzó con la de Austin, se había enterado de que esa noche era la noche en que se abriría el sobre. Quería estar ahí primero. Quería lo que fuera que hubiera adentro antes de que alguien más pudiera actuar sobre ello. El quinto mensaje. Hay activos mencionados en esa carta que debieron haberse disputado. Ella lo sabe. Ha estado planeando esta noche desde hace más tiempo del que crees. Le leí los mensajes en voz alta a Vanessa. Se quedó callada de esa forma particular de alguien que elige sus palabras. Está mintiendo, dijo. Lo sé. Se puso en contacto conmigo el otoño pasado. Dijo que tenía información nueva sobre el patrimonio que podría reabrir el caso. Le dije que no me interesaba. Ya había pasado por suficiente. ¿Por qué no? Porque no se trataba del patrimonio. Su voz era precisa, paciente. Nunca se trató del patrimonio, para mí. Ahora lo entiendes. Solo quería conocer al hijo de Marcus. Hubo una larga pausa. Lo sé, volví a decir. Debió haber descubierto que yo estaría aquí esta noche. No sé cómo. Pensé en Kevin. Kevin, a quien habían reclutado. Kevin, que tenía el carro encendido junto a la banqueta. Kevin, que había llevado a Vanessa al baile. Y luego me di cuenta, pensando en la cronología, que aparentemente le había dicho a alguien más lo que pasaba esa noche. Kevin tenía 17 años. No sabía quién era Gregory Foss, ni qué quería, ni por qué el momento de la reunión de Vanessa conmigo y Austin podría ser útil para alguien que había pasado 9 años creyendo que quedaban activos sobre la mesa. Tomé captura de pantalla de cada mensaje. Se los mandé a Sandra Klein esa noche. Todos con un breve resumen
asumen a las 9:47 p.m. Sandra había desarrollado en 22 años de litigios de patrimonio lo que solo puedo describir como una alergia a ciertas categorías de comportamiento de abogados, y el nombre de Gregory Foss produjo en ella una quietud muy específica que reconocí de la mesa de conferencias de hace 9 años. Me devolvió la llamada a las 10:03 p.m. Sandra había desarrollado en 22 años de litigios de patrimonio lo que solo puedo describir como una alergia a ciertas categorías de comportamiento de abogados, y el nombre de Gregory Foss produjo en ella una quietud muy específica que reconocí de la mesa de conferencias de hace 9 años. Me devolvió la llamada a las 10:03 p.m. Mándame todo, dijo. No respondas, no bloquees el número. Déjame ver qué hace después. Lo que hizo después, durante las siguientes 3 semanas, fue considerable y, al final, muy clarificador. Han pasado 6 meses desde la noche del baile. Austin y Jamie están haciendo lo que sea que estén haciendo, lo cual Austin describe como no complicado en el tono que significa que preferiría que yo no hiciera preguntas de seguimiento. Jamie está en la casa casi todos los domingos. Ha arreglado 3 cosas en nuestra cocina que yo no sabía que estaban rotas. Trajo una planta en octubre y la puso en el alféizar sobre el fregadero sin preguntar, lo cual es o presuntuoso o íntimo dependiendo de cómo lo veas. Y he decidido verlo de la segunda forma. No le he hecho a Austin las preguntas grandes. Estoy esperando a que él las ofrezca, de la forma en que debía haber esperado a que él ofreciera cosas durante años, en lugar de decidir de antemano qué necesitaba saber y cuándo. Estoy tratando, imperfectamente, de ser un tipo diferente de madre a la que interceptaba tarjetas de cumpleaños. No sé si lo estoy logrando. Lo estoy intentando. Vanessa y yo hemos tomado café 2 veces. Una en persona. Manejó hasta acá en octubre. Y nos sentamos en la misma cocina donde había interceptado tarjetas de cumpleaños durante 9 años. Y hablamos durante 3 horas. Y ninguna de las dos lloró, lo cual se sintió significativo. Una por teléfono, tarde en la noche, de la forma en que le hablas a alguien que se ha convertido en una categoría específica de persona en tu vida. Todavía no una amiga, no exactamente familia, pero algo que no tiene un nombre limpio y que no lo necesita. Me contó que su hija, Mia, ha estado preguntando por la motocicleta. Le dije que trajera a Mia en la primavera. Gregory Foss fue remitido a la Junta Disciplinaria del Colegio de Abogados del Estado en noviembre, con base en varias comunicaciones que Sandra Klein me describió como agresivamente desaconsejables para un abogado en ejercicio. El proceso disciplinario, explicó Sandra, no era rápido, pero era minucioso. Y Gregory Foss, resultó, ya había hecho esto antes. Había encontrado los bordes de patrimonios resueltos, se había puesto en contacto con las partes en momentos emocionalmente cargados buscando ventaja. Había hecho promesas implícitas sobre casos reabribles que no tenía ninguna autoridad para reabrir. El Colegio de Abogados no se sorprendió. El Colegio de Abogados, al parecer, no estaba encontrando una primera ofensa. Deja que el proceso funcione, me dijo Sandra. Lo escribí en una nota adhesiva y la pegué al refrigerador, donde todavía sigue. El sobre pequeño, el que decía para quien más lo necesite, ahora está enmarcado. Solo el sobre, el exterior, la letra de Marcus en papel amarillento detrás del vidrio. Está en el pasillo entre la cocina y la sala, que es una parte de la casa por donde todos pasan. Austin se detuvo frente a él una vez, cuando no sabía que yo lo observaba. Se quedó parado ahí un largo rato. No dije nada. Solo lo observé quedarse ahí, mirando la letra de su padre, y pensé en el chico de 14 años que había leído un diario con una linterna, y en el chico de 17 años que había llevado a cabo una operación en contra de su madre para lograr que se quedara en un porche el tiempo suficiente para conocer la verdad. Pensé en Marcus, que había escrito cartas que nunca envió y había escondido un pequeño sobre entre ellas como un mensaje en una botella, dirigido a un futuro que no llegaría a ver. Pensé en lo que significa amar a alguien tan bien que planeas para su vida después de que tú te hayas ido. No estoy ahí todavía. No estoy segura de que alguien llegue completamente ahí, pero lo estoy intentando. Mi teléfono se iluminó en la barra de la cocina. Un mensaje de Austin. No olvides que Jamie viene a Acción de Gracias. Tiene opiniones muy fuertes sobre el relleno. Casi sonreí. Entonces sonreí.